Descubierto, un millonario transforma la vida de una madre soltera en un site de construcción. Rosa volteó la mirada hacia el cielo gris mientras tomaba un respiro. Las nubes eran pesadas y amenazadoras, igual que su vida. De pie en el bullicio del sitio de construcción, sus manos callosas eran testigos de su sacrificio, cada callo contaba una historia de esfuerzo y determinación. A sus 34 años, esta madre soltera de dos pequeños, Emiliano y Sofía, no solo luchaba contra el desgaste físico de su trabajo, sino también contra las etiquetas que la sociedad ponía sobre sus hombros. Era una guerrera en un mundo que a menudo la desestimaba, pero ella seguía adelante. En su corazón, llevaba recordatorios de su madre, una luz que aún la guiaba en los días más oscuros. «Mami, mira», gritó Sofía, mientras corría hacia ella, sacándola de sus pensamientos. La pequeña abrazó con fuerza a Rosa, quien sintió cómo la energía de su hija la llenaba. Era en esos momentos que su cansancio se desvanecía. Al final del día, todo lo que Rosa deseaba era crear un futuro mejor para ellos. La comunidad la apoyaba, le ofrecía pequeñas ayudas, cocinaban comidas juntas. El esfuerzo siempre estaba en el aire, y en ese apretado barrio, la solidaridad era un lazo que los mantenía unidos, pero todo cambió cuando Alejandro apareció, un joven millonario cuya vida parecía una burbuja de privilegios. Llegó al barrio con un aire despreocupado, queriendo invertir en un proyecto que prometería transformar el lugar. Pero al conocer a Rosa, todo cambió. Su curiosidad despertó más que una simple inversión. Él comenzó a sentir la vibrante esencia de vida y lucha que rodeaba a la mujer que desafiaba al mundo con pura fuerza de voluntad. Ella le mostró que existir de verdad, más allá de los números en una cuenta bancaria, significaba estar al lado de aquellos que realmente lo necesitaban. Entre sonrisas y conversaciones, su conexión creció y flores de esperanza brotaron en sus corazones. Pero, como siempre, la sombra de los prejuicios acechaba. Rosa recibió una propuesta tentadora, un papel más prominente en el sitio de construcción, una oportunidad que podría cambiar su vida. Pero no era solo su decisión, el juicio de sus compañeros de trabajo se cernía sobre ella, llenando el aire con murmullos de desaprobación. Y si eso no fuera suficiente, imagínate. Alejandro se veía atrapado entre apoyar a Rosa y la presión de sus socios. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el ambiente se iba cargando de tensión. Una noche, una discusión acalorada entre Rosa y Alejandro dejó claro que los malentendidos amenazaban su vínculo. Ella sintió que su lucha y dignidad eran menospreciadas, una ofensa que retumbó en su ser. Esa confrontación abrió una herida que necesitaría sanar, no solo para ellos, sino para todos en el barrio que comenzaban a ver a Rosa como su símbolo de esperanza. La comunidad se aglutinó a su alrededor, resonando sus voces en apoyo. Todo estaba en juego. En su interior, Rosa sabía que debía tomar una decisión. Perdonar a Alejandro o aferrarse a su orgullosa lucha, haciendo honor a las enseñanzas de su madre. Estaba a punto de estallar un punto clave, la vida de ambos estaba en la encrucijada. ¿Podrían realmente romper las barreras que la sociedad imponía y unirse por algo más grande? La pregunta quedó flotando en el aire, dando paso hacia lo desconocido. Rosa despertó al día siguiente con el eco de la discusión aún resonando en su mente. Los gritos no solo eran de ella y Alejandro, sino los de toda una comunidad que esperaba ver a la mujer que se había vuelto su estandarte. Pero, ¿podía ella ser esa líder y seguir adelante con su propia vida? Mientras el sol comenzaba a atravesar las nubes grises, decidió dar un paseo con Emiliano y Sofía. Necesitaba aire fresco, claridad. En el parque cercano, los niños jugaban mientras ella contemplaba si dar el paso al frente o seguir en la sombra. Su corazón latía con fuerza, un recordatorio constante de la lucha que llevaba dentro, la lucha de dos niños que dependían de ella. «Mami»,
¿Puedo jugar con ellos?, preguntó Emiliano, señalando a un grupo de niños que jugaban al fútbol. Rosa sonrió, sintiéndose un poco más liviana ante la simple alegría de su hijo. Al verlo correr y reír, el peso en su pecho se hizo más ligero. La vida era un constante tira y afloja, y en esos momentos de felicidad, se preguntó si valía la pena aferrarse al rencor. Mientras observaba, una figura conocida se acercaba. Era Alejandro, su rostro reflejaba preocupación y determinación. Rosa sintió un torbellino de emociones. ¿Por qué estaba allí? Rosa, comenzó él, su voz entrecortada, necesitamos hablar. He estado reflexionando sobre lo que pasó, y creo que me equivoqué. Ella levantó la mirada, su ceño fruncido, pero antes de que pudiera contestar, él continuó. Te admiro, y vi en mí lo que no debí. Mi mundo es diferente, pero eso no significa que no pueda aprender de ti, de tu fuerza. Quiero hacer las cosas bien. ¿Y qué significa eso?, preguntó Rosa, interna al mismo tiempo entre la rabia y la curiosidad. ¿Pretendes usar tu dinero para solucionar todo? No, respondió Alejandro, cogiendo su pulso empoderado. Quiero ser parte de la comunidad de verdad, no solo un inversionista. Quiero apoyarte, no a través de privilegios, sino creando las oportunidades que mereces. Quiero hacer esto contigo, si me dejas. Rosa sintió una mezcla de confusión y esperanza. La idea de tener apoyo era tentadora. Pero la paranoia y el juicio la acechaban. ¿Hasta dónde llegaría él? ¿Acaso solo estaba buscando redimirse? Las dudas recorrían su mente como un río agitado. Yo no estoy aquí por la caridad, Alejandro. Esto es un sacrificio. No solo tuyo, sino también el mío, respondió ella, su voz firme. Si quieres estar en mi vida, es un camino que debemos construir juntos. La intimidad de su conversación se interrumpió cuando un grupo de vecinos se acercó, preocupados por la interacción y las tensiones. Con sus miradas curiosas, ellos también eran testigos del momento crucial. ¿Qué pasa aquí?, preguntó un anciano de la comunidad, su voz grave y firme. Rosa miró a Alejandro, insegura. Este era el momento de la verdad. La comunidad estaba vigilando, preguntándose si su relación podría servir como un puente para un cambio real. Estamos hablando de construir algo nuevo, afirmó Alejandro, tomando la iniciativa. Con su fuerza y con mis recursos, podemos ofrecer oportunidades a todos, pero necesito su apoyo y su confianza. Rosa sabía que esta era su oportunidad para ser una voz aún más fuerte. Sin embargo, en el fondo, un presentimiento la alertaba, el camino hacia adelante sería más complicado de lo que pensaban. Mientras sus corazones latían al unísono, el sol brilló más intensamente entre las nubes, como si el destino mismo lo estuviera empujando hacia un desenlace inevitable. El aire se volvió denso. Una decisión estaba esperando a ser tomada, la comunidad podría ser el testigo de su evolución colectiva. Pero, ¿lograrían realmente unirse a pesar de la distancia y los prejuicios? Antes de que pudiera contestar, un grito resonó en el aire y los ojos de todos se volvieron hacia un complejo edificio en llamas al final de la calle. ¿Un nuevo desafío se avecinaba? ¿Podrían lidiar con eso juntos? Rosa sintió que el tiempo se detenía por un instante. El grito que había interrumpido su conversación resonó en sus oídos como un tambor angustiante. Volteó hacia el edificio en llamas, su corazón se encogió al ver las lenguas de fuego devorando las paredes. El humo negro se elevaba al cielo, formando una nube oscura que parecía querer tragarlo todo. «Mami», gritó Sofía, arrugando su pequeña mano en la de Rosa. Emiliano, normalmente juguetón, se quedó paralizado, sus ojos fijos en el caos que se desataba. Sin pensar, Rosa tomó la decisión. «Vamos», exclamó, dirigiéndose hacia el edificio en llamas. En su mente, la imagen de Alejandro había pasado a segundo plano mientras se llenaba de determinación. «No podemos quedarnos aquí. Debemos ayudar». Shirley, una vecina de la comunidad, se acercó corriendo, su rostro demacrado por la preocupación. «Rosa, hay gente dentro. No podemos dejar que se queden atrapados». Detrás de ella, otros miembros del vecindario comenzaron a agruparse. La comunidad había despertado, y todos estaban sintiendo la urgencia de actuar. Rosa se volvió hacia Alejandro,
quien pareció entender su alegre disposición. ¿Qué estás esperando? Ven, le gritó, y a pesar de sus diferencias anteriores, él no dudó en seguirla. Cuando se acercaron al edificio, las llamas rugían con una fuerza salvaje. Los gritos de los atrapados hacían eco, y el olor a humo llenaba el aire. Vamos a organizarnos. Necesitamos un plan, propuso Alejandro, mirando a su alrededor, su voz firme. Yo iré adentro, dijo Rosa, como si esas palabras le pertenecieran a un extraño, no a la madre protectora que siempre había sido. Era impulsada por un instinto arrollador, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. El miedo la abrazaba, pero su amor por sus hijos la empujaba hacia adelante. No. Es peligroso, la interrumpió Alejandro, pero su firmeza solo hacía que su decisión sonara más potente. Soy su representante. Si hay personas atrapadas, debemos sacarles primero. Llamen a los bomberos. Se formó un equipo improvisado. Mientras algunos se encargaban de llamar a emergencias, otros se prepararon para entrar al edificio, incluyendo a Rosa. Era un caos, pero también era un momento de unidad, un recordatorio de que, a pesar de lo que se atrevían a creer, la gente se unía en tiempos de crisis. Poco a poco, la multitud se convirtió en un rescate colectivo. Rosa y Alejandro, junto con algunos voluntarios, se acercaron a la entrada principal, ahora en gran parte consumida por el fuego. Rosa, no lo hagas, la advirtió otra voz familiar, la del anciano del parque, quien también había llegado para ayudar. Es demasiado peligroso. Pero hay vidas en juego. No puedo. No debemos rendirnos, insistió ella, su voz resonando fuerte sobre los demás. En ese punto, la resistencia interna estaba siendo desafiada por una urgente necesidad de actuar. Con cada paso hacia la puerta, el calor se intensificaba y el humo comenzaba a envolverlos. Jesús, un amigo de la comunidad, se alineó a su lado. Si vas, voy contigo, afirmó, decidido. La puerta se abrió con un gran crujido, y el caos los recibió de inmediato. La visión se tornó borrosa, pero en medio de la confusión, también vio claridad. Cada edificio podría reponerse, pero las vidas eran lo primordial. Mientras entraban, la esperanza seguía viva, pero el tiempo era un enemigo silencioso. ¿Lograrían rescatar a quien fuera que quedó atrapado? Y, más importante aún, podrían descubrir el verdadero significado de ser comunidad en medio de un fuego tan destructivo. Las llamas rugían detrás de ellos, pero el eco de su determinación seguía tan fuerte como una campana. El futuro estaba en sus manos, pero ¿a qué costo? El aire caliente y denso cálido les golpeaba la cara al cruzar el umbral del edificio. El murmullo del fuego crepitaba a su alrededor, como si cada llama tuviera una voz gritando por atención. Rosa se detuvo un segundo, tratando de dejar que su vista se adaptara a la penumbra, pero el humo le hacía toser. La urgencia del momento se adueñó de ella, no había tiempo que perder. «Alguien está aquí», gritó, su voz temblando entre el ruido ensordecedor. Sintió a Jesús a su lado, firme como una roca, preparado para lo que viniera. «Necesitamos seguir juntos», le recordó, y ella asintió deseándole fuerza. Las llamas saltaron y se retorcieron, iluminando por momentos las paredes ennegrecidas. Desde el fondo del pasillo, pudo escuchar una voz, apagada y asustada. «¡Ayuda! Aquí». La angustia en esa llamada la golpeó como un puñetazo en el estómago. Rosa se volvió hacia Jesús, su mirada determinante, y sin esperar respuesta, se lanzó hacia el sonido. Cada paso estaba acompañado por el crujido de una estructura que parecía a punto de colapsar. Rosa sintió que su corazón latía descontrolado, cada golpeteo resonando como un tambor que la empujaba a seguir adelante. La voz seguía llamando. La desesperación en su tono le decía que no podían rendirse. Al instante, la oscuridad y el humo se volvieron más densos. «Rosa, este lugar no es seguro, debemos salir», insistió Jesús, sus ojos buscando los de ella, tratando de ofrecer algo de razón en medio de la locura. Pero Rosa no quería escuchar. La vida de alguien dependía de que ella no se detuviera. «Solo un momento más», murmuró, su voz firme ante el creciente peligro. De pronto, las paredes crujieron y un estallido resonó por el pasillo. Un trozo de escombro cayó al suelo a su lado.
La adrenalina comenzó a mezclarse con el pánico, pero Rosa respiró hondo, recordando las risas de Sofía y Emiliano, la razón por la que había decidido actuar. Vamos, tenemos que seguir. Más adelante, vio una sombra moverse. La voz se hacía más fuerte. ¿Quién está ahí?, preguntó de nuevo, tratando de que su voz no temblara. Algo se movió y un rostro asomó entre las sombras, lleno de hollín y miedo. Era un hombre, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. Por favor, ayúdame. Rosa extendió la mano, y en ese instante, una ola de humo espeso la envolvió, dificultando su respiración. Jesús la sujetó de la cintura y juntos empujaron hacia el hombre atrapado. «Sujétate de nosotros», gritó, mientras el aire se volvía cada vez más irrespirable. Eran apenas unos pasos, pero el tiempo parecía no tener fin. Un fuerte crujido resonó por todo el edificio y el suelo tembló bajo sus pies. «Rápido». Ella temía que el edificio no soportara más. Pero el hombre, al sentirse más seguro, comenzó a moverse más despacio, como si la desesperación lo abrumara. «No puedo, estoy atrapado». La terrible entrega lo dejó a 1 centímetro del rescate. La imagen de su propio miedo, esa sensación de impotencia, la inundó, como si todas las llamas que la rodeaban amenazaran con consumirla también. Debía hacer algo. Con todas sus fuerzas, urgió a su compañero a empujar. «Debemos hacerlo juntos. Ahora». Afuera, los gritos de los vecinos aguardaban, llenos de esperanza. Las sirenas sonaban distantes, acercándose, pero pareciendo aún tan lejanas. Rosa sabía que cada segundo contaba. La vida en peligro no solo era la del hombre, sino también la de cada uno de los tantos que podrían estar ahí atrapados. Finalmente, una explosión hizo eco en el edificio. La luz se desvaneció, y con ella, la oportunidad. ¿Lograrían salir todos a tiempo? ¿O esta sería la lucha en la que perderían más de lo que habían imaginado? La valentía de salvar vidas los llevaba hacia una verdad espantosa. Todas esas decisiones podrían llevarlos hasta el borde de lo inevitable. Mientras el caos continuaba a su alrededor, Rosa se aferró al profundo deseo de no rendirse. A pesar del terror, el amor por su comunidad y su familia brillaba como una luz, prometiendo la esperanza aunque el futuro parecía cada vez más oscuro. Rosa sintió como el tiempo se ralentizaba. Todo a su alrededor se convirtió en un eco distante, un susurro casi irreconocible. Con el corazón en la garganta, dio un paso firme hacia el hombre atrapado. «Sujétate fuerte», ordenó con una voz casi rugiente. No había lugar para el miedo ahora, solo había que avanzar. El hombre miró a Rosa, su rostro una mezcla de terror y esperanza. «No puedo», repetía, su voz temblando mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Ella sintió una punzada en el pecho. La desesperación que él transmitía resonaba dentro de ella. Sabía que el tiempo se estaba acabando. El edificio crujía como un animal herido, y cada sonido retumbante era una advertencia de que estaban corriendo contra reloj. «Hacemos esto juntos», exclamó Jesús con intensidad, apretando sus manos sobre las de Rosa. El hombre parecía casi perdido, como si se estuviera hundiendo en su propio abismo. «Por favor, no me dejes». «No te dejaremos», gritó Rosa, su voz un eco de determinación. Se agachó, tratando de ver más de cerca. Donde el hombre estaba atascado, unos escombros apretaban su pierna. Debía ser como una trampa mortal, el temor a no poder salir le cruzaba el rostro. Sin pensarlo 2 veces, Rosa se lanzó hacia adelante, rogando que pudiese despejar el camino. Con un grito de alerta, el edificio volvió a crujir con una fuerza aterradora. El polvo llenó el aire, y unos trozos de concreto cayeron cerca de ellos. Jesús la tomó del brazo y la instó a retroceder. «Rosa, debemos irnos ahora». Pero para ella, el momento se expandía. Cada segundo contaba. «No puedo dejarlo aquí». Con una valentía que apenas entendía, Rosa se arrastró y comenzó a mover los escombros mientras la respiración le fallaba. Cada empujón era una lucha titánica, una guerra íntima contra el tiempo y la desesperación. Jesús la ayudaba,
juntos formaron un frente, como si la vida del hombre dependiera de su conexión. Las sirenas afuera ahora eran más fuertes, pero en ese instante, su sonido pareció lejano, casi surrealista. Atrapados en su burbuja de fuego, el mundo exterior desapareció. Solo existían ellos tres, luchando en medio del caos. Con un último empujón, los escombros se deslizaron. Sujeta tu pierna, ordenó Rosa. El hombre dejó escapar un grito mientras Jesús lo ayudaba a liberarse. Con un esfuerzo final, logró salir, tambaleándose entre el humo y la confusión. En un instante, las manos de Rosa se encontraron con las del hombre, queriendo tocar algo real, algo esperanzador. Gracias. Dios mío, gracias, gritó él, con los ojos brillando de alivio, pero el momento de celebración fue breve. Un nuevo sonido reverberó por las paredes, un crujido aún más fuerte, más ominoso. Se está cayendo, gritó Jesús, y Rosa sintió como la adrenalina comenzaba a desbordarse. La urgencia de escapar inundó cada rincón de su ser. Afuera, ahora, empujó Jesús, arrastrando a Rosa y al hombre mientras las llamas danzaban amenazantes. Se precipitaron hacia la salida, pero el aire se tornó más espeso. Los gritos de los rescatistas se mezclaban con la furia del fuego. Esa combinación de caos era como un monstruo esperando devorarlos. Mientras avanzaban, el suelo temblaba violentamente. Un último empujón y finalmente lograron salir al aire libre, donde la luz del sol parecía deslumbrante. Sin embargo, el alivio fue momentáneo. En la confusión, Rosa se dio cuenta de que habían dejado algo atrás. Emiliana, gritó la voz de Jesús, llena de angustia. Rosa sintió un frío helador en su pecho. Había tantas cosas de las que se había olvidado en medio de la locura, y ahora venía el desafío más grande: encontrar a aquellos que aún pudieran estar atrapados dentro. La imagen de su hija pequeña apareció en su mente, con su risa y sus ojos mirándola llenos de amor. No podía permitir que esa imagen se desvaneciera en la oscuridad. Regresamos, exclamó Rosa, con la misma determinación que la había llevado hasta allí. Era un acto de amor, pero también de valentía. El fuego podía rugir, pero su amor ardía aún más fuerte. Sin embargo, antes de que pudieran girar de nuevo hacia el peligro, una sombra se alzó ante ellos, imponente. Así que hay más, dijo una voz desde el humo, revelando el rostro de alguien que nunca esperaron encontrar allí. Y Rosa supo que su lucha apenas estaba comenzando. Rosa sintió como su corazón se encogía en su pecho. La figura que emergió del humo era familiar y aterradora a la vez. Fernando, exclamó, dejando escapar un aliento tembloroso. Él, su exmarido, estaba allí, en medio del caos, como un espectro del pasado que había creído enterrado. ¿Qué estás haciendo aquí?, cuestionó Rosa, su voz un hilo quebrado. Las emociones afluyeron como un torrente: amor, rencor, y una necesidad apremiante de proteger a su hija. Fernando, con el rostro ennegrecido por el humo, mostró una mezcla de preocupación y determinación. Vine a buscar a Emiliana. Escuché que había más personas atrapadas. Ella necesitaba ayuda, afirmó, y por un momento, sus ojos reflejaron algo que Rosa había olvidado, aquel impulso de cuidar a su familia. No hay tiempo para esto, intervino Jesús, empujando a Rosa hacia un lado. No podemos perder más segundos. Cada momento cuenta. La estructura está tambaleándose. Déjalos ir, Rosa, insistió Fernando, tratando de captar su mirada. Yo sé dónde puede estar. Puedo ayudarte a encontrarla. Rosa sintió que el aire se volvía irrespirable. La idea de colaborar con él, después de todo lo que habían pasado, era como tragar espinas. Pero no podía permitirse la rabia ahora. Necesitaba enfocar su energía en un solo objetivo: encontrar a Emiliana. Está bien, dijo finalmente Rosa, con el corazón latiendo desbocado. Te creo. Pero si te acercas a mí o a ella con malas intenciones. No terminó la frase, pero quedó claro que estaba dispuesta a luchar hasta el final. El sonido de voces en el fondo se intensificó, y un grupo de rescatistas equipados con mangueras y herramientas de emergencia entró en la escena. La tensión entre Fernando y Rosa era palpable, pero el tiempo se acababa. Síganme, dijo Fernando, señalando a una parte del edificio que parecía menos dañada.
El fuego rugía a su alrededor, cerrando el espacio, pero en la confusión, una corta esperanza brotó en el corazón de Rosa. Por favor, que estés bien, hija, repetía en un susurro, con Jesús a su lado, siguieron a Fernando hacia el interior del edificio. Las chispas volaban y el aire se tornaba más denso cada segundo. La imagen de Emiliana llenaba la mente de Rosa, su risa, sus abrazos, su luz. Era un faro en medio de la oscuridad, y ese recuerdo la hacía seguir adelante. Ahí, gritó Fernando, señalando una puerta que parecía haber resistido a la furia del fuego. Rosa sintió un puñetazo en el estómago. ¿Podría ser que Emiliana estuviera allí? Fue como un imán, sus piernas se movieron casi sin que ella pensara, cruzaron la puerta, y el silencio fue abrumador. Las paredes estaban ennegrecidas, pero suficiente luz filtraba como para ver. En el fondo, una pequeña figura yacía en una esquina. Emiliana, murmuró Rosa, haciendo un esfuerzo por mantener la voz firme, aunque cada fibra de su ser quería correr hacia ella. La niña estaba en la oscuridad, y mientras Rosa se acercaba, su sobrecogedor amor por esa pequeña la impulsó a olvidarlo todo y solo actuar. Emiliana, cariño, estoy aquí. Pero la pequeña no se movía. El tiempo se congeló, y el terror se apoderó de Rosa. Emiliana, gritó de nuevo, pero no hubo respuesta. Mientras se acercaba más, escuchó el sonido de una respiración entrecortada, una señal de que había vida, pero también de un profundo sufrimiento. De repente, detrás de ella, los gritos de los rescatistas se hicieron más intensos, y el edificio volvió a crujir. Las llamas comenzaron a devorar el espacio que habían atravesado. ¡Rápido! ¡Fuera de aquí!, gritó Jesús, pero Rosa no podía moverse. Necesitaba asegurarse de que su hija estuviera bien. La sombra de Fernando al lado de ella se convirtió en una esperanza más tangible. Juntos, Rosa. La sacaremos, pero tenemos que irnos ya, dijo él, extendiendo una mano para ayudarla a levantarse. Aunque su corazón dudaba, su instinto de madre no. Vamos, Emiliana, por favor, suplicó ella, mientras esforzaba todas sus fuerzas en acercarse a su hija. Pero cuando el lugar comenzó a colapsar a su alrededor, la pregunta se cernió en el aire como un relámpago. ¿Podría escapar del fuego que amenazaba con tragarlas a todas? Rosa sintió que el tiempo se escurrió una vez más, y la lucha por su hija estaba a punto de llevarla a un precipicio del que no había retorno. Rosa extendió las manos hacia Emiliana, el corazón latiendo en un frenético tamborileo. Cada paso que daba hacia su hija parecía pesado como el plomo. La luz tenue iluminaba la figura inmóvil, y el pánico la invadió. No puedo perderla, no puedo, pensaba, sintiendo que el aire se volvía más denso. Fernando, a su lado, rápidamente se arrodilló y, con un rostro que ya no podía ocultar su ansia, la ayudó a acercarse a la pequeña. Vamos, Emiliana, despierta, cariño, gritó Rosa, su voz rasgada por el humo que les envolvía. Las llamas danzaban como sombras amenazantes alrededor de ellos, pero su atención estaba fija solo en su hija. Al llegar junto a Emiliana, Rosa vio que su pequeña tenía el rostro pálido y los labios morados. Sin pensarlo, la madre tomó su cabeza en sus manos. Emiliana, no despierta. La voz de Rosa temblaba, pero dentro de ella había un impulso de amor que la mantenía fuerte. Fernando, sintiendo la urgencia, comenzó a mover los brazos de su hija, tratando de despejar el espacio alrededor de ella. Jesús, ahora de pie en la entrada, miraba nerviosamente el techo, que crujía como si fuera a colapsar en cualquier momento. Señora, tenemos que salir de aquí, gritó, la preocupación marcando su voz. Las llamas estaban más cerca, y pronto el lugar se llenaría de humo irrespirable. Emiliana. Rosa gritó una vez más, sacudiendo suavemente a su hija en un intento por despertarla. Y entonces, un pequeño movimiento. Una respiración, una leve queja. Eso es, cariño. Despierta. Gritó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. A medida que la niña empezaba a abrir los ojos, Rosa sintió que el peso del mundo comenzaba a levantarse. Fernando, sintiendo que el tiempo se acababa, rápidamente dijo, Rosa, hay que sacarla, ahora. Se apresuró a levantar a Emiliana en sus brazos, y aunque la tensión entre ellos era palpable,
Rosa no podía negar la gratitud que sentía. En ese momento necesitaban unirse para salvar la vida de su hija, sin importar el pasado. Rosa, con su corazón dividido entre el temor y la esperanza, tomó la mano de Fernando mientras, juntos, se movían hacia la salida. El camino estaba lleno de obstáculos, escombros y lamentos de quienes también luchaban por escapar del fuego. Rosa miraba constantemente a su hija. Emiliana, aguanta un poco más, mamita está aquí, decía, intentando mostrarle su fuerza cuando ella misma se sentía casi quebrantada. Faltan pocos pasos, ya casi estamos. Les animó Jesús mientras los guiaba por donde el fuego aún no había arrasado. Pero el edificio crujía, y el ambiente se tornaba cada vez más desesperante. Un destello de llamas comenzó a brotar junto a ellos, y el calor se intensificó repentinamente. Al llegar a un pasillo lateral, se encontraron con un humo denso que dificultaba respirar. No puedo, exclamó Rosa, su voz entrecortada. El terror la invadía al pensar que podrían quedar atrapados. Pero Fernando, viendo el pánico en sus ojos, la miró a los ojos y dijo con firmeza, tú eres su madre, tú puedes. Lucha por ella. Rosa, sintiendo que la vida de su hija dependía de sus fuerzas, tomó una bocanada de aire y gritó, vamos, Emiliana. Mamá está contigo. Fernando apretó a la pequeña en sus brazos mientras avanzaban. Una repentina explosión tronó detrás de ellos, y una ola de calor abrasador les alcanzó, haciendo que el suelo temblara. Cuidado, gritó Jesús, apurándose hacia la salida. Los instintos de protección de Rosa se dispararon, y con un impulso frenético, empujó con fuerza hacia adelante. La puerta de salida estaba tan cerca, pero en un giro cruel, el fuego se desató, bloqueando su ruta. No. No. No, gritó Rosa, sintiendo que el terror la ahogaba. Pero en medio de todo, una imagen nítida se dibujó en su mente, el rostro sonriente de Emiliana. Esa imagen la empujó a no rendirse. Vamos, Fernando, por aquí. Hay que dar la vuelta. Mientras giraban en la dirección opuesta, la desesperación comenzaba a transformarse en una lucha feroz por la vida. El espacio se volvía claustrofóbico, y la oscuridad parecía un aliado del fuego. Cada paso, cada respiración, era un desafío. Vamos, Rosa. No pares. Animó Fernando, su voz resonando como un faro en medio de la tormenta, y justo cuando estaban a punto de perder la esperanza, una chispa de luz se hizo visible al final del pasillo. Rosa sintió que su corazón se aceleraba de nuevo. La salida. Gritó. Pero el tiempo se les agotaba. Rápido. Jesús instó, ya en el borde de la luz. Pero a medida que se acercaban, otra explosión resonó detrás de ellos. El instante se volvía físico, casi tangible. Lograrían escapar antes de que el fuego se los tragara por completo, la salida estaba ahí, pero el temor latente también. Rosa se preguntaba si esta vez, podrían escapar del oscuro abrazo del fuego y renacer hacia una nueva vida, juntas. La luz al final del pasillo pulsaba como un latido, una llama de esperanza en medio de la desesperación. Todo va a estar bien, se decía Rosa. Pero, tendría razón, o estaba a punto de enfrentar su mayor pesadilla, el sonido de una segunda explosión resonó más cerca, llenando el aire con un peligro inminente. En ese momento, la pregunta más terrible surgió en su corazón, ¿tendrían tiempo? Rosa sintió como el calor de la explosión la abrazaba por detrás, un recordatorio brutal de lo cerca que estaban de perderlo todo. La luz brillante al final del pasillo parecía parpadear, como si también dudara de su destino. A menudo pensaba que, en este momento, su vida se resumía a esa salida, a un lugar donde el aire fresco pudiera llenarla de nuevo con esperanza. Emiliana, vamos. No te rindas, cariño. La voz de Rosa resonó mientras el humo la envolvía, nublando su visión y llenando sus pulmones con una desesperante sensación. Logró vislumbrar los ojos atemorizados de su hija, y eso fue suficiente. Rosa nunca había dudado de su fuerza como madre, y este momento lo confirmaba. Por favor, aguanta, amor, murmuró entre dientes, sintiéndose cada vez más resistente. Fernando avanzaba a su lado, con Emiliana en brazos.
La niña, apenas consciente, estaba protegida bajo el abrigo del padre que nunca había tenido, y eso daba a Rosa algo de consuelo en medio del horror. Pero el fuego no se detendría. El ruido de las maderas crujientes y el olor a humo quemado subrayaban la fragilidad de su situación. Ahí está la salida. Gritó Jesús repentinamente, señalando hacia la luz. Las palabras lo atravesaron como un rayo, llenando a Rosa y Fernando de energía renovada. Se apresuraron hacia la salida pero, de repente, el camino se hundió bajo sus pies, y una lluvia de escombros cayó como tormenta sobre ellos. No, no, no. Las palabras salieron de los labios de Rosa como un grito desgarrador. En un instante de pánico absoluto, sintió que todo se desmoronaba alrededor suyo. Pero en medio del caos, una voz profunda resonó en su interior, impeliéndola a moverse. Sigue luchando, no te detengas. Con un último esfuerzo, se debatió entre los escombros, moviéndose casi en cámara lenta. Fernando empujaba con todas sus fuerzas, y finalmente alcanzaron el lugar donde el humo comenzaba a despejarse. Cuando alcanzaron la puerta, una ráfaga de aire fresco golpeó su rostro. Rosa se sintió viva, incluso si solo por un instante. ¡Rápido! ¡Salgamos ya!, gritaron, apurándose hacia la salida. Cada paso era una mezcla de esperanza y miedo, pero la visión de la libertad se acercaba. Finalmente, surgieron fuera del edificio, la luz del exterior blindando sus ojos y llenándolos de lágrimas. Rosa se colapsó en el suelo, con su corazón aún latiendo a 1000 por hora. Emiliana. Murmuró, asomando su rostro por entre las manos de Fernando. La pequeña abrió lentamente los ojos, aún confundida. ¿Mamá, dónde estamos? Su voz suave alcanzó a Rosa como un bálsamo, y de inmediato, sintió que la vida renacía en su interior. Lo logramos, cariño. Ya estamos a salvo, exclamó Rosa, abrazando a su hija con una fuerza inesperada. La felicidad y el alivio inundaron su ser. A su lado, el fuego seguía devorando el edificio, pero en su corazón había una luz que no se apagaría. Fernando, aún con la respiración entrecortada, dejó que el aire purificado llenara sus pulmones. Un vínculo se había forjado entre ellos, un reconocimiento tácito. Juntos, habían logrado sobrevivir a la tormenta, pero no había tiempo para celebraciones. Al mirar hacia el edificio en llamas, Rosa sintió una punzada de angustia. ¿Qué pasaría ahora? Todo había cambiado y, aunque habían sobrevivido, la vida como la conocían se había ido. Con un giro de su estómago, se dio cuenta de que había más que enfrentar, más que el simple escape. ¿Dónde iremos ahora?, preguntó Jesús, con su voz grave, como si también cargar con el peso de la pregunta. Rosa respiró hondo, sintiendo que el pasado la seguía como una sombra. No lo sé, pero tenemos que encontrar un lugar seguro. Esto no es el final. En ese instante, el sonido de sirena se acercó. Los bomberos y ambulancias llegarían pronto. Pero en el fondo de su alma, Rosa supo que la reconstrucción de su vida apenas comenzaba. Y mientras el fuego consumía el hogar que habían conocido, un nuevo pavor se apoderó de ella. No se trataba solo de vencer la adversidad, sino de enfrentar lo que vendría. Después, ¿lograrían realmente empezar de nuevo? Mientras las llamas danzaban en el horizonte, Rosa comprendió que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Rosa sintió que el aire fresco del exterior cortaba el humo en sus pulmones, dándole un respiro que no había saboreado en mucho tiempo. La escena era caótica, pero había algo en la luz del sol que se filtraba entre las nubes de ceniza que le ofrecía un atisbo de esperanza. Sin embargo, a medida que el sonido de la sirena se acercaba, una nueva certeza la golpeó. La incertidumbre de su futuro era igual de aterradora que lo que acababan de escapar. Emiliana, aún confusa y adormilada, se aferraba a Rosa como si percibiera su angustia. «Mamá, ¿vamos a estar bien?». La voz de su hija era un hilo de inocencia en un mar de ruido. Rosa la miró, sintiéndose casi culpable por el temor que resonaba en sus entrañas. «Sí, amor. Estamos juntas, y eso es lo que importa», respondió, intentando infundir con sus palabras una seguridad que ni ella misma sentía. Fernando se acercó, su cara cubierta de hollín y sudor, pero con una determinación que lo hacía ver fuerte.
Necesitamos encontrar un lugar donde podamos estar a salvo, tal vez una casa de acogida. No, interrumpió Rosa, el miedo brotando del fondo de su ser. No puedo llevar a Emiliana a un lugar desconocido. Debo asegurarme de que estemos bien. Algo en mí me dice que no debemos dividirnos ahora. Su voz tembló al final, pero su mirada se mantuvo firme. La escena a su alrededor comenzaba a tomar forma. Las ambulancias se alineaban junto al edificio en llamas, sus luces parpadeantes llenando la calle de un rojo intenso. Policías y bomberos corrían hacia el lugar, y una multitud de curiosos se agolpaba, sus expresiones reflejando la mezcla de horror y fascinación. No era solo un incendio, era el fin de una parte de su historia. Rosa, ¿quieres quedarte aquí? Puedo ayudar, sugirió Jesús, siempre listo para apoyarse en el lodo que ella no quería ver. Te puedo conseguir un lugar para descansar, algo lejos de todo esto. Su ofrecimiento era un consuelo, pero la vulnerabilidad de aceptar ayuda la inquietaba más que la imagen de la casa que ardía detrás de ella. ¿Esa era la única opción? Miró a su alrededor y vio el gesto amable de las personas que se acercaban, las manos extendidas. No podía perderse en sí misma. No tengo que tomar control de esto, dijo al final, un nuevo fuego encendido en su interior. No sé qué vendrá, pero necesito actuar. Quiero buscar un nuevo hogar, un lugar por el que luchar. Ya no podemos quedarnos aquí. Fernando la miró, sus ojos resplandecían como luces en la oscuridad. Entonces, buscaremos ese lugar juntos. He oído de un refugio para familias, algo seguro, y tal vez solo sea temporal, pero nos dará espacio para pensar. Rosa asintió, sintiendo como el peso del mundo comenzaba a disolverse, aunque aún quedaba mucho por resolver. Cada paso que dio en dirección a la salida le devolvía un poco de la fuerza que había creído perdida. Era el primer paso hacia un futuro incierto, pero había algo más, había una chispa de determinación. Sin embargo, cuando se alejaron del caos, el eco de una conversación alcanzó su oído. Dijeron que un grupo de inversionistas está buscando oportunidades en esta zona. Tal vez un nuevo desarrollo, murmulló un hombre de pie, sin saber que esas palabras cambiarían el rumbo de sus vidas. Rosa se detuvo, su corazón se detuvo por un segundo. ¿Invertir? ¿Reconstrucción? ¿Podría esa chispa de esperanza llevarlos a algo más grande? Lo que ella y su familia necesitaban no era solo un refugio, sino un futuro. Sin darse cuenta, se encontró caminando hacia la voz, impulsada por la posibilidad. ¿Qué fue lo que dijiste?, preguntó, con un destello de curiosidad en sus ojos, ignorando las miradas de los demás, mientras el caos del incendio se desvanecía lentamente tras ellos. Una nueva pregunta se instaló en su corazón, ¿sería que la vida les ofrecía no solo esperanza, sino una dirección que nunca habían imaginado? Las posibilidades estaban justo frente a ella. Y así, mientras las llamas se convertían en cenizas, Rosa dio su segundo paso hacia lo desconocido, donde el futuro prometía más sorpresas de las que se atrevería a soñar. Una transformación aguardaba, y en el fondo de su ser, también una oportunidad por descubrir. Rosa sintió que el aliento le fallaba mientras se aferraba a la mano de Emiliana. El aire fresco y revitalizante la chocaba, pero el caos aún sabía a ceniza y miedo. Volvió la mirada hacia el edificio en llamas, un irremediable símbolo de lo que habían perdido. Pero en sus entrañas, un nuevo fuego comenzaba a arder, uno que no recibiría a la desesperanza. Vamos a buscar ese refugio, pero esta vez, sin miedos, dijo Rosa, muy consciente de que sus palabras debían ser más que promesas vacías, debían ser el motor de una nueva aventura. Fernando, a su lado, asintió en silencio. Algo en su expresión había cambiado. Las heridas del pasado parecían diluirse en la urgencia de salvar el presente. Mientras ambos caminaron, Rosa tomó un momento para mirar a su alrededor. La gente se agolpaba, volcada en ayudar a quienes lo necesitaban. Había un aire de unidad que la envolvía. A su lado, Jesús, el amigo leal, guiaba a todos hacia el camino correcto. No están solos, Rosa. Esta comunidad está contigo, decía con firmeza, recordándole que la fuerza no solo radicaba en uno mismo, sino también en el grupo. Empezaron a notar que algunas piezas no encajaban.
De repente, un grupo de inversionistas se había acercado para hablar con la comunidad. Los rostros estaban llenos de expectación y esperanza. Estamos aquí para ayudar a reconstruir, para crear nuevas oportunidades, decía un hombre de voz grave, gesticulando hacia el horizonte, donde una nueva visión parecía brotar. Rosa sintió que ese mensaje se instalaba en su interior. ¿Tú crees que podríamos ser parte de eso?, preguntó Fernando, mirando a Rosa como si ya no fueran solo los padres de Emiliana, sino un equipo aventurándose en lo desconocido. Ella sonrió ante su mirada. Había una mezcla de nostalgia y esperanza, sabían que si algo los había unido de nuevo, era el deseo de reconstruir y encontrar un lugar seguro. Sí. Si esta comunidad se une, podemos hacerlo. No se trata solo de cesiones de tierra o dinero. Se trata de crear un hogar donde nuestros hijos puedan crecer, dijo, su voz ahora llena de determinación. Las palabras danzaban en el aire, y en ellas se encontraba una chispa de futuro. De repente, un grupo de niños, entre ellos Sofía, corrió hacia ellos. La alegría y la inocencia de esos pequeños fueron un bálsamo en medio del dolor. El lamento de la pérdida se sentía menos agudo cuando los niños reían, llenos de esperanza. Rosa se agachó y abrazó a su hija con fuerza. Voy a luchar por ti, por todos, para que tengan un futuro mejor. Tú y Emiliano son mi prioridad, murmuró mientras Sofía sonreía, confiando en su madre, siempre tan fuerte. Unas horas después, la comunidad se reunió en el parque. Rosa se levantó, el eco de sus padres resonando en su corazón. Queridos amigos, hemos enfrentado lo peor. Hoy, no solo tenemos la oportunidad de reconstruir nuestro barrio, sino que podemos hacerlo desde la raíz, juntos. Sus palabras reverberaban en el corazón de quienes estaban escuchando, y al mirar a los ojos de Fernando, sintió ese impulso renovado de amor que encendía el espíritu de lucha. El tiempo pasó y su vida cambió. Con el apoyo de los inversionistas y la comunidad, comenzaron a planear un nuevo hogar, un espacio para todos, plazas, parques, un pequeño mercado. Rosa presentó un proyecto que combinó las necesidades de cada vecino, involucrando a todos en la creación de lo que sería su nuevo refugio. La transformación que parecía lejana comenzaba a tomar forma. Alejandro, quien había estado viendo todo desde la distancia, se acercó a Rosa. Perdona lo que pasó, Rosa. Quiero ser parte de esto. Estoy aquí para apoyarte, dijo, su mirada sincera. Ella sintió nuevamente que estaban rompiendo las barreras que una vez los separaron. El día de la inauguración fue un espectáculo. La comunidad se reunió en el nuevo espacio, risas, música y familias disfrutando. Rosa se sintió abrumada por el amor y la unión que había crecido entre ellos. La luz del futuro brillaba con fuerza, y ese día más que cualquier otro. Supo que cada duro momento había valido la pena. Al ver a Emiliana y a Sofía jugando entre amigos, su corazón se llenó de felicidad. Lo que antes era un lugar de lucha y desesperanza, ahora florecía con las risas de los niños. Rosa cerró los ojos un segundo, recordando a su madre, y al abrirlos, se encontró con el segundo camino que había buscado. Este era su hogar ahora, un lugar de esperanza, reconstrucción y comunidad. Finalmente, Rosa sonrió. Había dejado atrás la sombra del dolor y la pérdida. Había encontrado su luz, y era más brillante que nunca. Todo era parte de una historia de transformación, y con cada paso, sabían que el futuro sería su mayor logro. Hoy no solo sobrevivieron al fuego, sino que renacieron en la llama de la unidad y el amor. Recuerda, si quieres más historias emocionantes como esta, necesitas suscribirte ahora para no perderte lo que vendrá. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.